Gracias por la oportunidad de estar aquí compartiendo un poco de la palabra de nuestro Señor. Me alegra pues poder meditar con ustedes en un tema que es muy importante en estos tiempos como cómo va el sistema de salud y el sistema de, eh, de temor, de miedo que hay, ¿no? Eh, Sabemos de muchos pastores hoy día aquí en España se estaba celebrando, o celebrando no, sino más bien haciendo una mención de todos aquellos siervos que habían fallecido por causa de este coronavirus y orando por sus familias y también porque Dios cubra esos espacios, esos huecos que dejan la partida de ellos, ¿no? Yo había estado apuntando en el Perú, pues hay ocho pastores que han publicado, bueno, los que han publicado que han fallecido, ¿no? Y entonces también hay muchas familias que nosotros conocemos que están ahora mismo con este problema y están pidiendo oración. Lo más probable es que salgan, ¿no?, de este asunto, pero atemoriza, da un poco de temor enfermarnos, por eso estamos siempre metidos con las mascarillas y con el temor siempre de no contagiarnos, con la precaución esta. Y en la palabra de Dios nos hace entender que nosotros hemos sido incluidos en una nueva vida, una vida que nos ha dado Jesús. Esta vida es invitada por el mismo Jesús a vivirla de una forma sobrenatural. Y en eso quiero que pensemos en esta oportunidad. Que tenemos dos opciones: o vivir según la vida vieja en la que vivíamos antes de conocer a Cristo, o vivir en esta nueva vida en la que Jesús nos invita a vivirla en lo sobrenatural. Y voy a ir al libro de Juan, el Evangelio de Juan, desde el capítulo 13 hasta el 17, son cinco capítulos que nos habla o nos narra estos capítulos desde la última cena de esa noche cuando Jesús está cenando con sus discípulos, hasta unas horas más tarde, cuando está en el huerto de Getsemaní, momentos antes de ser arrestado. Así que estos 5 capítulos están narrando todo lo que ha sucedido desde esa noche hasta la medianoche. Y empieza con el capítulo 13 hablándonos de Jesús lavando los pies de los discípulos, mostrándoles pues humildad y servicio. Después está cenando y ahí él denuncia a Judas como el traidor y anuncia la traición de Judas. Después él les señala a los discípulos que están con él acerca de este nuevo mandamiento, que deben amarse unos a otros. También ahí anuncia Jesús de lo que iba a hacer Pedro, de que él lo iba a negar. El capítulo 14, Jesús está a punto de salir ya pues rumbo al huerto de Getsemaní con sus discípulos, y él les dice que él se tiene que ir y que se va a ir a preparar moradas para que donde Jesús esté, también sus discípulos estén con él. Entonces Tomás ahí le pregunta, no sabemos a dónde vas, ¿cómo sabemos el camino? Y Jesús les empieza a explicar, que les empieza a tranquilizar y les dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, que nadie puede llegar al Padre si no es a través de Jesús. Y también le dice que Él y el Padre son uno y que Él no habla las cosas por sí, sino que lo que el Padre pone dentro de Él, eso habla.
y sigue tratando de explicarles a sus discípulos que Él hace lo que hace las obras, es porque Dios está con Él, en Él. Y es más, y le ofrece esto, que se ve en el verso 12. Dice, de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores las hará porque yo voy al Padre. Ahí les está hablando antes que Él, Jesús, hacía las obras porque el Padre estaba con Él. Y ahora le invita a sus discípulos a que hagan estas obras sorprendentes porque también Jesús también iba a estar con nosotros. Entonces, en este nuevo caminar, en esta nueva vida en la que nosotros hemos ingresado por Cristo y para Él, Jesús nos está diciendo que podemos, si creemos en Él, hacer obras semejantes a las que Jesús hizo. Y sigue y añade, dice en el verso siguiente, en el verso 13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Ahora imagínate a Jesús presentándote delante de ti en cualquier momento del día. Jesús se te presenta, te toca el hombro y te dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y luego Jesús se va. ¿Cómo te quedarías tú? ¿Tendrías algo para pedir? ¿O tú dirías, gracias Jesús, gracias, pero no, nada, yo no necesito nada, ahí nomás está bien? Yo creo que el hecho mismo que Jesús se te presente y te diga personalmente esas palabras a ti te da el carácter y la fuerza para que pidas cosas en su nombre. Pues de la misma manera debemos creer, aunque no le veamos, aunque no se nos presente, ya tenemos el ofrecimiento de Jesús aquí en esta parte, donde Él dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Tú harás las cosas en mi nombre, y al hacerlas, mi Padre es glorificado. Y dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. De ahí Jesús sigue con sus discípulos, ya se levanta y está para salir rumbo allá al Getsemaní, y les habla de que Él iba a enviar al Espíritu Santo, un Espíritu Santo que les iba a dar fuerza, que les iba a enseñar todas las cosas que Jesús no ha alcanzado a enseñarles, uno que iba a estar siempre con ellos, porque Jesús se tenía que ir. Luego empiezan a caminar, y de seguro que por ahí ven los sembríos de las uvas, las vides, y Jesús le dice, yo soy la vid verdadera. Si ustedes quieren tener fruto, tienen que estar conectados a mí. Y la forma de estar conectados a mí es que ustedes obedezcan mis mandamientos. Si ustedes obedecen, cumplen, guardan mis mandamientos, es como si estuvieran conectados a mí, y ustedes van a poder dar fruto. Y después les habla otra vez del amor. Ámense, ámense. Este mandamiento les doy, que se amen unos a otros. Entre ustedes no puede haber aborrecimiento. Ustedes van a ser aborrecidos, sí, pero por el mundo, no por ustedes mismos. Los cristianos no pueden aborrecerse. Que el mundo les aborrezca, eso va a suceder porque a mí me ha aborrecido primero, le dice Jesús. Y les está dando ánimos en moverse en este asunto del amor. Luego en el capítulo 16, otra vez les hace referencia al Espíritu Santo y les vuelve a repetir lo que les ha dicho en el capítulo 14. Así que en el 16:23, porque Jesús le dice, yo me tengo que ir, pero por un poco de tiempo, aunque ustedes estén tristes porque me voy, volveré. Entonces cuando yo vuelva, el gozo será completo.
Ya no habrá más separación. Y ahí le dice Jesús en el verso 23, en aquel día, cuando ya estemos juntos, ustedes ya no me van a preguntar nada. Y le dice, de cierto te digo, que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. Todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Otra vez Jesús nos está invitando a tener una vida en la cual podemos conseguir las cosas que necesitamos, las cosas que anhelamos, las cosas que nos hacen falta, pidiéndolas al Padre. El requisito claro que hay aquí es que debemos creer. Luego en Mateo, este evangelista, nos narra algo parecido cuando Jesús está en esos días de la entrada triunfales, a esos últimos días antes de su crucifixión. En Mateo 21:21, un poquito antes, los discípulos le han dicho, mira, la higuera a la que tú le hablaste fuerte se ha secado. Y entonces en el verso 21 dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Otra vez, Jesús nos está invitando a vivir esta vida en Cristo para vivirla en lo sobrenatural. Si tú te llamas creyente, que no te asombre las obras sobrenaturales que puedes percibir, que puedes ver en Dios, porque tú crees, eres un creyente, estás constantemente creyendo que Dios lo puede hacer y lo verás. La condición para ver las obras sobrenaturales es creer. Si tuvieres fe y no dudareis, si todo lo que pidieres en oración creyendo, lo vas a recibir. Así que la base para ver lo sobrenatural es la fe. Ahora, algunos podrían decir, sí, pero eso Jesús se lo dijo a sus discípulos. A ellos les dio un poder especial. Con ellos se comprometió Jesús para que todo lo que pidan, Él les iba a dar. Porque hay algunos que dicen eso en la actualidad. Vale, vamos a Pablo. Y Pablo nos cuenta lo mismo. En Romanos capítulo 1, en el verso 16, Pablo, y el verso 16 y 17, Pablo reafirma esta verdad. Dice en el verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. En primer lugar, está diciendo que el Evangelio que ha venido a nosotros, todos tenemos el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es todo lo que Jesús nos ha enseñado. No solamente el Evangelio es el proceso de la salvación, no, es todo lo que Jesús nos ha enseñado mientras estuvo aquí en la tierra y todo lo que nos ha enseñado después a través del Espíritu Santo. Entonces, el Evangelio es todo lo que Jesús nos ha enseñado y está en los Evangelios, y todo lo que Jesús nos ha enseñado a través del Espíritu Santo y está en las demás epístolas. Así que ese es el Evangelio, todo el conocimiento nuevo que Jesús ha venido a traernos. Y dice, y yo no me avergüenzo de ese Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y la palabra aquí salvación no solamente se está refiriendo a salvarnos de la condenación, del juicio venidero, no. Está hablando de todo proceso en el que interviene Dios para salvarnos de diferentes circunstancias difíciles
que podemos estar atravesando. Salvación. Dios nos salva de peligros, de problemas, de problemas sobre todo, ¿no? Problemas financieros, problemas de sanidad, problemas de interrelación social, de un montón, de seguridad también. Dios nos ofrece siempre su salvación. El Evangelio tiene todas las pautas para que nosotros seamos salvos. Me acuerdo de una oportunidad que me fui a Lima, me fui a un estadio que no conozco, muy lejos, y terminó como a las 10:30, 11 de la noche, y salí y todo era un descampado, unas pequeñas casitas aisladas, un postecito que alumbraba, todo era tierra, y me dijeron que por ahí pasaba el microbús. Entonces yo me fui, estaba así con el traje, ¿no? Con el terno, y estaba ahí esperando que venga el micro, y no venía, y solito en la noche. Y por ahí pasa una señora, me queda mirando, y se va, y regresó. Y se acercó a mí y me dijo: joven, usted no es de aquí, ¿no? No, señora, no es de aquí. Váyase de aquí, me dice, usted no sabe dónde está, usted es peligrosísimo, váyase, cualquier carro que pase, váyase, me dijo. Entonces se quedó un momento ahí esperando, como acompañándome. Vino un micro y me subí y me fui. En otra oportunidad también, cuando estaba en Lima por la carretera sur, estaba a cargo de una iglesia, y terminábamos tarde el culto, y un día pues ya era entre semana, miércoles, tiempo de oración, ya regresaba, estaba con mi hija y con un hermano de la iglesia, esperando el micro en un puente. Entonces estábamos en la Panamericana Sur, y al lado nuestro había un chorito, un ladrón. Y nos vio, yo tenía la guitarra y tenía la bolsa de dinero ahí, y empezó a silbar a sus amigos que estaban al otro lado de la carretera, que vengan. Yo lo miraba de reojo, ¿no? Que le hacía señas, y que vengan, que aquí estaba la lotería, que estaba la plata. Y los de al frente, yo los miraba y no venían, pues, porque estaban ocupados ellos también buscando sus clientitos por allá. Total que un buen rato, y él insistiendo que le silbaba y todas esas cosas, y yo orando ahí: Señor, sálvanos, Señor, líbranos, ayúdanos, Señor. Y ha pasado un buen rato ahí, y no vinieron ese grupo de los de al frente. No sé qué les entretuvo, pero ahí clamando a Dios. Así que cuando hablamos de salvación, es de cualquier circunstancia difícil. Y Pablo decía: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para todo lo que necesitemos. Y dice él, es poder de salvación a todo aquel que cree. Para ver la mano de Dios obrando, necesitamos creer. El requisito es ejercer fe para ver a Dios actuar en nuestra vida. Y añade en el verso siguiente, 17, dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Es decir, tenemos que ejercitar fe para que podamos ser justificados. El entrar en el nuevo nacimiento también implica que Dios nos justifique, y ese proceso solamente viene a nosotros a través de la fe. Entonces, la justicia de Dios se revela por fe. Y una vez que ya somos justificados, ¿qué? Pues una vez que somos justificados es para andar en fe. Así en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Somos justificados para vivir en fe. Como está escrito: mas el justo, tú y yo justificados, vamos a vivir por la fe. Mas el justo por la fe vivirá. Esto es, por la fe comerá, por la fe dormirá, por la fe vestirá, por la fe tendrá trabajo, por la fe vivimos. Así que esa es
el llamado que nos hace Jesús a vivir esta nueva vida, viendo lo sobrenatural, pero el prerequisito es ejercer la fe. Ahora, el escritor a los hebreos nos da una cátedra acerca de la fe. ¿Qué es la fe? En Hebreos capítulo 11 y el capítulo 12 nos habla acerca de esto. Empezando en el capítulo 11 nos presenta el concepto de la fe, que es muy conocido por nosotros y que ese verso es muy profundo. Dice que es la certeza de lo que uno está esperando. La certeza, ahí viene, seguiré esperando, porque viene. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Estamos convencidos y nuestro convencimiento hace que lo que está en el mundo espiritual, que no lo vemos, que se pueda ver. La convicción de lo que no se ve. La fe hace visible lo que no se ve. Y eso es lo que Jesús nos invita a que nosotros podamos ver lo que no se ve por la fe. Después presenta en el capítulo 11 todo un listado de personas que actuaron en fe y le sucedieron cosas. Y hace un listado que empieza desde la creación y empieza a describir a un montón de personas hasta los tiempos de la persecución cristiana. Justamente en los tiempos en el que el escritor escribe esta carta, también menciona a esas personas que también viven por fe y han tenido logros. Luego en el capítulo 12 hay una conclusión y el verso 1 del 12 dice, por tanto, o sea, está conectando lo del capítulo 11 anterior a este capítulo y dice, por tanto, nosotros también, y ahí nos involucra, nos dice, tú también estás llamado a vivir en fe, a vivir en lo sobrenatural de Dios. Y dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí el escritor nos está poniendo en situación, nos está haciendo pensar que estamos en un estadio, las graderías están llenas y nosotros estamos en una carrera, en una maratón o en una carrera que tiene pues una meta, ¿no? Y él dice que en esas graderías pues hay una multitud de testigos. Personalmente pienso que no son las personas que han fallecido las que están allí, que nos están mirando. He buscado comentarios al respecto y concuerdan en que no son nuestros hermanos en Cristo, nuestros familiares en Cristo que están allí, sino es el testimonio de cada uno de los que han sido presentados en el capítulo anterior, en el capítulo 11, que están ahí en esa gradería como testimonios, diciéndonos, sigue, animándonos en nuestras carreras. Dice, si yo pude, tú también puedes. Así que en ese sentido, yo por ejemplo, cuando pienso ahora en mi madre, yo no me la imagino a ella que está mirando cómo estoy viviendo yo, que me está observando. No, porque yo sé que ella está en un lugar aislado, separado, un lugar de consolación, esperando pues que se complete el número de los salvados y cuando sea el tiempo venga para la resurrección de su cuerpo. Pero lo que sí pienso es que ella en su corazón está diciéndome a mí y a cada uno de los que conoce, diciéndome, no te rindas, sigue adelante, sigue, no desistas, no pares, no retrocedas, sigue, tú no sabes cuánto se valora aquí una obra hecha para Dios.
Así que sigue adelante, no te desanimes, sigue adelante. Eso es lo que sí me imagino que está en el corazón de mi madre para mí y para los que ella tiene en su corazón. Sabiendo lo que hay arriba, nos dice, si tú supieras lo que hay aquí, harías más de lo que estás haciendo, te esforzarías aún más. Pero aparte de eso, viendo la multitud, la grande nube de testigos que hay alrededor nuestro, que es el testimonio de estas personas descritas en el capítulo 11, que lograron cosas importantes por su fe, para animarnos a nosotros en nuestra propia fe, en nuestra propia carrera. Este versículo 1 del 12 es la descripción de la carrera de la fe. Estamos nosotros también corriendo y a veces nos desanimamos y a veces ya nos desanimamos de seguir creyendo. Entonces se levanta por allí, por ejemplo, Noé dice, yo no supe qué cosa era lluvia, pero Dios me dijo que iba a llover, y aunque no lo entendía, no estaba en mi lógica, en mi razonamiento, yo lo creí y hice esa arca. Así que tú también no necesitas la lógica, la razón, tú sigue adelante, sigue, aunque no lo veas, persiste en lo que Dios te ha mandado. O se puede levantar también Enoc. Enoc dice que es un personaje también de fe, que él creyó que no iba a morir. No sé qué le contaría a Dios. Algunos dicen que como Enoc escribió un libro en el que Dios en Judas también está, que Enoc había visto las decenas de los millares que iba a venir en la segunda venida de Cristo. O sea que Dios al principio le contó el panorama. Y él dijo, si tú vas a llevar gente sin morir, yo también quiero irme. Y persistió en esa fe, y Dios honró su fe y se lo llevó. Y nos dice, no se para ahí en la gradería, sino dice, si yo lo hice, tú también lo puedes hacer. Sigue adelante, persiste en tu fe. O se puede levantar a Abraham, y Abraham puede decir, mira, yo escuché la voz de Dios que me dijo, sal de aquí, yo te voy a mostrar una tierra, y tú la vas a heredar. Y yo ni conocía ni sabía nada, pero le creí a Dios y me fui, le hice caso. Tú también, no te dejes guiar por los sentidos, tú obedece a Dios en lo que te manda. O se puede parar también Sara. Y Sara pues tenía 3 inconvenientes muy fuertes que ella tuvo que vencerlos. Esas imposibilidades frente a una palabra de Dios, cuando Dios visita a Abraham y le dice, de aquí, según el tiempo de los hombres, de aquí tu hija, tu esposa Sara tendrá un hijo. Y nos dice aquí en Hebreos que Sara le creyó a Dios a pesar de esas 3 imposibilidades. La primera, que era estéril. La segunda es que era una mujer ya mayor, adulta, ya había dejado ella de ovular. Y su esposo era también un viejo. Pero a pesar de esas imposibilidades, ella le creyó a Dios y tuvo un hijo. Es tremendo este acto de fe. Y así podemos levantar a cada uno de los testimonios que están a nuestro alrededor y que nos animan. Sigue adelante. Sigue, que tu fe, tarde o temprano, dará el fruto que tú estás esperando. Ahora aquí también en este versículo 1 del 12 nos hablan de algunos impedimentos para correr esta carrera de la fe. Y dice, hay un peso que te estorba para que tú puedas correr esta carrera de la fe. También hay pecados que te estorban para correr esta carrera de la fe. ¿Qué es ese peso y qué es ese pecado contra la carrera de la fe? En primer lugar es la incredulidad. Y nosotros nos dejamos llevar más por lo que vemos y por lo que tocamos. Y no damos pasos de creer lo que no vemos, porque nos parece algunas veces ilógico, tonto pensar así. Y esos son justamente esos pecados con los que tenemos que deshacernos, quitárnoslo de encima.
la incredulidad, la duda, el temor, la ansiedad, nuestra lógica, nuestro razonamiento. Todo eso va en contra de la fe. Claro, si tú crees algo que le cuentas a otro, lo más razonable que tú dices, se va a reír, porque yo le estoy pidiendo cosas que son imposibles. Pues justamente esos son los enemigos de la fe. Tú tienes que seguir creyendo, aunque tu propia lógica, tu propio razonamiento te digan, no, eso es una locura, nunca lo vas a obtener. Tú tienes que seguir persistiendo, sí, lo voy a obtener, siempre y cuando Dios te lo haya puesto en el corazón. Créele, créele. Y Dios sí que pone las respuestas que nosotros necesitamos, Dios las pone dentro de nosotros como una palabra que se llama rema. Una palabra que el Espíritu Santo toma de alguna porción de la palabra de Dios y nos lo pone dentro de nosotros, y tenemos que empoderarnos, tenemos que tomarlo y tenemos que en esa palabra persistir y ahí quedarnos y hacer fuerza. Entonces, uno de los impedimentos pues es esto, ¿no? El pecado el peso y el pecado que estorban nuestra carrera de fe y que tenemos que desecharlo. Otra cosa que encontramos en este verso 12:1, que la fe se basa en una palabra que Dios ha dicho. No es que nosotros nos estemos imaginando cosas y estemos ejerciendo fe sobre aquello que nos imaginamos, sino siempre es basada en una palabra que Dios nos ha puesto a nosotros. Así que la fe se basa en una palabra que viene de Dios. La fe y la palabra se complementan, van juntos, porque no hay fe verdadera si no se basa en algo que Dios ha dicho. Y algo que Dios ha dicho produce fe, la palabra produce fe. Así que ambos se complementan. Además, encontramos en estos versos 3 ayudantes a nuestra fe. 3 cosas que nos van a ayudar. 1, la nube de testigos que nos están diciendo constantemente, sí se puede, yo pude, tú también puedes. Eso es para nosotros un aliciente. La nube de testigos que nos dicen, sí se puede. 2, que dice que correr esta carrera de la fe con paciencia. Y la paciencia aquí no está haciendo alusión a una carrera de tortugas. Paciencia, lento, no. La palabra que se ha traducido aquí como paciencia viene de un vocablo en el griego que es el hupomoné, que significa resistencia, persistencia, constancia. Entonces aquí, en este verso, está diciendo que tú tienes que correr esa carrera con persistencia, con constancia, con resistencia, como lo dice Santiago. Santiago dice que aquellos que creen a ratos, por momentos, es como las olas del mar. Vienen y van. A veces creo, a veces no creo. A veces creo, a veces no. Dice, y Santiago dice, quien procede así, no crea que va a recibir nada del Señor. Bravo, Santiago. Así que la fe es algo en la que tenemos que persistir constantemente, mañana y noche, allí, día a día, de sol a sol, y los días nublados también. Constancia en la fe. Y el tercer ayudante para la fe es el ejemplo mismo de nuestro Señor Jesucristo, que nos lo pone en el versículo siguiente, en el versículo 2. Dice, hay que correr esta carrera de la fe puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de sí, sufrió la cruz, menospreció lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús es un ejemplo de un corredor de la fe también. Es nuestro ejemplo, dice. Él tenía un objetivo,
una meta que alcanzar. Y a pesar que se burlaban de él, que lo escarnecían, que lo golpeaban, a pesar de la cruz, a pesar de todo, él siguió adelante y alcanzó aquel objetivo que tenía por delante. Menospreció todo lo oprobio, menospreció el dolor, menospreció la cruz y alcanzó su objetivo. Ese es otro de los ayudantes, el ejemplo que Jesús nos ha dejado. La persistencia, la constancia, el ejemplo de Jesús a pesar de todo lo que sufrió, pero lo logró, lo alcanzó. Y también, de paso, quiero decir que nuestra vida tiene que tener un objetivo. Así como Jesús tuvo el propio de salvarnos, y Él sufrió todo lo que tuvo que sufrir para cumplir ese objetivo, nosotros también hemos sido llamados por nuestro Señor Jesucristo y tenemos un llamado que cumplir, un objetivo que cumplir. Que en esta vida no la pasemos ocupados mayormente en logros humanos, sino piensa en el llamado que Dios te ha dado y ocúpate. Necesitas desarrollarte en esa área. Tú como un órgano del cuerpo de Cristo necesitas cumplir una función. Y no tiene que ser espectacular. Hay algunos que simplemente son intercesores en el silencio de su casa, de la medianoche, están orando por otros. Una gran labor que se necesita. Se necesita intercesores, gente que estén allí clamando y orando por siervos de Dios o por personas creyentes en problemas. Ese es un ministerio que se tiene que cumplir, o el de servicio, o el de animar, el de consolar, el de exhortar a otros, en fin. Tú sabes para qué eres bueno en el reino de los cielos. Ponte eso como objetivo y hazlo, apúntalo. Vale. El objetivo en esta oportunidad, en esta mañana, es hacerte pensar que nosotros tenemos una vida nueva y que hemos sido invitados a vivirla en lo sobrenatural de Dios. Hemos sido invitados por Jesús. Pide en mi nombre creyendo y lo recibiréis. Tenemos a los escritores de las epístolas diciéndonos lo mismo. Cree, sigue creyendo, no te desanimes, sigue creyendo y lo conseguirás. Es algo que está ofrecido por parte de Dios para nosotros. Así que tú decides andar en la vida vieja, donde nada sucede extraordinario, sino todo por la lógica y la razón, o vivir en la vida nueva, en la que nos ha dado Jesús, en la que vivimos viendo lo sobrenatural. Que Dios traiga una convicción y una toma de decisión para que tú también seas un corredor en la carrera de la fe. Dios te bendiga. Vamos a dar gracias a Dios en este momento. Bendito seas tú, Señor, que tú nos has salvado y nos has dado una nueva vida y una nueva vida diferente a la del mundo, diferente a la que vivíamos antes. Una vida en la cual tenemos la posibilidad de ver milagro tras milagro. Depende de nosotros el creer, Señor. Padre, que cuando nosotros vayamos con problemas a ti, que pronto venga, Señor, la respuesta, la solución de tu Espíritu Santo, poniéndonos en el corazón una palabra tuya en la que tenemos que confiar, Padre. Como ahora estoy recordando 1 Corintios 10:15, dice que no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana, sino que también, Señor, juntamente con la tentación, tú das la salida. Tú pones la palabra, la respuesta, lo que necesitamos. Y cuando tú pongas una palabra a través de tu Espíritu Santo en nuestro espíritu, que nosotros la creamos y nos movamos en ella, y la creamos, aunque no veamos al principio nada, que la sigamos creyendo
hasta alcanzar aquello en lo que estamos creyendo. Gracias, bendito Dios, por toda tu mano abierta para darnos lo que necesitamos si te lo pedimos con fe. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Sean bendecidos, mis hermanos.